Bueno, darles la bienvenida a esta clase recuperativa de intervención psicopedagógica del cálculo. Hoy vamos a continuar o dar término más bien a el trabajo con dos funciones prelógicas de clasificación y seriación que estudiamos en base a las nociones propias de la teoría de conjuntos. Hoy vamos a retomar la idea de la clasificación. Nosotros estuvimos viendo que había cierta correspondencia cuando un elemento, cuando dos conjuntos se relacionan. Vimos que había funciones sobreyectivas cuando todos los elementos del conjunto A, del conjunto B, perdón, tienen un elemento en el conjunto B, biyectiva cuando hay distinciones de que falta uno sobre uno. Vimos las tres funciones de correspondencia, ¿sí? O cuando dos, por ejemplo, elementos, es sobreyectiva cuando dos elementos se relacionan con un mismo punto, eh, dos elementos de la fila A se relacionan con un mismo punto del elemento de la fila B. Inyectiva cuando hay una correspondencia entre un elemento de la fila A y un elemento de la fila B, o del conjunto B en este caso, y puede ser que uno quede solo. Y biyectiva cuando todos los elementos de la fila A y todos los elementos de la fila B o del conjunto A y conjunto B tienen una relación no directa, sino que tal vez más desorganizada, pero todos tienen una relación. Bien, estuvimos viendo eso y estuvimos viendo cómo nosotros enseñamos a clasificar. Vimos que, como recapitulábamos hace un segundo antes de iniciar la grabación, clasificamos de forma dicotómica cuando lo hacemos en relación a dos criterios o tipos de conjunto. Clasificamos de forma tricotómica cuando lo hacemos en relación a tres clases o conjuntos. Y clasificamos jerarquizadamente cuando nuestras categorías de clasificación tienen un orden jerárquico establecido. Escuché una pregunta o alguien que llegó a la clase. Ya no. Bueno, para Piaget, la clasificación implica que las personas, los niños en este caso, comprendan el género. Y con género, y creo que esto lo había dicho en la clase pasada, no me refiero al género femenino o masculino, sino que me refiero a la naturaleza del objeto que se clasifica, ¿sí? Por lo tanto, es necesario poder comparar, reconocer atributos relativos, atributos absolutos y poder determinar semejanzas y diferencias entre los elementos de un conjunto. Para comprender la relación de pertenencia de un elemento a un conjunto, es muy necesario tener la relación de parte-todo muy bien consolidada. Y para eso utilizamos o sea, es necesario, es fundante lograr un desarrollo correcto de los cuantificadores numéricos, que nosotros los conversamos en investigación evaluativa del cálculo, pero volvemos a recordar que son palabras que si bien no tienen una cifra, representan una magnitud o una cantidad. No son números porque no son exactos, pero nos permiten nominar o describir lingüísticamente relaciones de cantidad entre conjuntos de objetos o relaciones de magnitud en objetos. Me refiero a este es más grande que este, aquí hay muchos, acá hay pocos, aquí están todos, acá están algunos, ¿sí? Entonces los cuantificadores son palabras que anteceden al número y es fundamental tener claridad porque nos permite comprender las relaciones de inclusión. Porque si todos pertenecen a conjunto, entonces no tengo la necesidad de cranearme sobre la relación de inclusión. ¿Sí? Bien. Algunas formas de representar gráficamente las clasificaciones y que un poco las trabajamos cuando vimos materiales o estrategias de intervención en iniciación a la lógica son, por ejemplo, el tema de Venn, que lo podemos ver acá y que tiene, no sé cómo se ve esto en el Blackboard. Espérenme un segundo. Ya, ahí sí. El diagrama de Venn
es el que representa los conjuntos con sus elementos y también las intersecciones. El diagrama de árbol es el que determina combinaciones entre objetos, ¿sí? Es decir, posibilidades de combinatoria. Y eso nos va a permitir trabajar más adelante otros elementos de el desarrollo y adquisición de la matemática y la lógica. Y la tabla de distintos, escribir los que son distintos y comparar. ¿Qué aspectos podemos nosotros trabajar en clase? Hay aspectos sobre los cuales debemos trabajar que son intensivos y otros que son extensivos. Cuando nosotros trabajamos comparando colecciones de objetos, niños y niñas pueden fácilmente, sobre todo cuando usamos material concreto, determinar dónde hay más y dónde hay menos o si hay la misma cantidad. ¿Ya? En tal caso, si los niños han logrado hacer ese tipo de actividades, hemos establecido una relación cuantitativa entre dos colecciones de objetos. Si bien no hay número, los niños han operado cuantitativamente sobre los objetos. ¿Ya? Un segundito. Ya, volví. Lo que pasa es que se cayó la reunión de Zoom. Lo siento, de mi hijo con su. Bueno, estábamos hablando de que si yo le paso una colección de objetos o dos colecciones de objetos a los estudiantes para que ellos determinen cuál tiene mayor o menor cantidad de objetos, ya estamos estableciendo una relación cuantitativa entre estas colecciones de objetos a pesar de no contar, ¿ya? Estas relaciones cuantitativas pueden ser de tipo intensiva o extensiva. Las relaciones intensivas nos permiten darnos cuenta de la desigualdad entre las partes y el todo, ¿ya? Y se basan en la lógica de inclusión de clase. En cambio, las extensivas son relaciones cuantitativas entre clases disjuntas, diferentes entre una parte y las demás partes de un mismo todo, especialmente, perdón, relaciones entre una parte y las demás partes de un mismo todo, ¿ya? Estas dos relaciones corresponden a, a la iniciación a la lógica y son relaciones que dan origen a la capacidad de los niños y niñas de establecer relaciones cuantitativas entre colecciones de objetos. Intensivas entonces cuando nos dan cuenta principalmente de una desigualdad, más que, menos que, y extensivas cuando
comparan una parte en relación al todo. No dos todos, una parte en relación al todo. Para Piaget, la clasificación tiene 3 etapas de desarrollo, chiquillos. En primer lugar, tenemos la etapa de colecciones figurales. Esta etapa se extiende de los 0 a los 4 años y medio de edad y es una etapa en la que los niños y niñas construyen relaciones entre los elementos. Es típico que empiezan a juntar todos los que son autitos, o simplemente ponen un montón de cosas a un lado y otro montón de cosas al otro, muchas veces sin un criterio muy organizado de clasificación. Estos son míos, estos son tuyos, estos son bonitos, estos son feos. No hay un criterio muy claro de clasificación. Ya igual a esas edades es bien variable el rango etario porque de 0 a 4 años pasan muchas cosas. Puede ser que ya después de los 2 años los niños empiecen a clasificar por tipo, ¿ya? Por ejemplo, todos los autos en una caja y todos los Avengers en otra, ¿sí? Independiente de que los autos sean grandes, chicos, rojos, verdes, todos los autos, la naturaleza del objeto es el criterio de la categoría, ¿ya? Entonces luego vienen las colecciones no figurales. Estas parten cuando termina la etapa de colecciones figurales a los 4 años y medio y se extienden hasta los 6 años. En esta etapa los niños y niñas hacen agrupaciones en relación a una característica del objeto, ¿ya? Por ejemplo, el color, el tamaño, el tipo, la naturaleza del objeto, etc. Pero ya hay un criterio formado. Recuerden que yo les decía que en las colecciones figurales el criterio es bastante variable, flexible y poco consolidado. Y finalmente las clasificaciones jerárquicas, que se extienden desde que los niños tienen 6 a 7 años en adelante, los niños realizan agrupaciones basadas en las semejanzas y diferencias claras de procesos de inclusión de clase. Es decir, la clasificación, al igual que todos los procesos y actividades mentales, se va sofisticando conforme avanza el desarrollo y parte de una clasificación muy inestable, poco clara, sin criterio, hasta llegar a una clasificación con criterios de relación de inclusión muy complejos. Al fin llegamos a la seriación. Bueno, veo al tiro el chat. Debería ser, Fran, a los 6-7 años que ya puedan clasificar por más de un elemento. Igual estas categorías son bastante antiguas, así que es probable que los niños de hoy, a los 5 años, ya puedan clasificar por color y tamaño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Seriación entonces. Bueno, la seriación es mucho más simple en su estructura que la clasificación, ¿ya? La seriación tiene una forma de enseñarse. Bueno, seriar, nosotros ya sabemos que es organizar colecciones de objetos, ¿cierto?, en relación a un criterio que puede ser perceptivo, lógico-matemático o patrón recursivo, ¿ya? Con lógico-matemático se refiere a cuando ya seríamos por cantidad, por número. Perceptiva cuando seríamos por tamaño, por forma, por color. Y por patrones recursivos es cuando hay que descubrir un patrón para ordenar. Nosotros podemos distinguir los siguientes tipos de seriaciones. En el desarrollo de los niños y niñas podemos encontrarnos con seriaciones cualitativas. Estas se organizan según diferentes valores de una misma cualidad. Se utiliza un patrón recursivo. Ya, aquí con esto quiere decir que organizamos en relación a un patrón que no es un número, ya que no es un atributo, por ejemplo, medible en el caso de los niños. No sé, por ejemplo, el que es más rosado. Vamos ordenando por color hacia el que es más rosado. Eso es un criterio cualitativo. Empezamos de un rosado claro y terminamos en un fucsia. ¿Ya? Y el patrón es recursivo porque hablamos de un patrón que se mantiene en el tiempo y se aplica a la relación de seriación entre cada uno de los elementos de la serie. Por ejemplo, supongamos que el niño o niña ordena las flores de el menos rosado al rosado más intenso. Entonces, el patrón siempre es el incremento en la intensidad del color. Y ese patrón está presente en la relación
entre la flor 1 y la flor 2, que hacen que la flor 2 esté después porque es más rosada, pero también está entre la flor 2 y la flor 3, entre la 3 y la 4, entre la 5 y la 6, y también está entre la 1 y la 5, porque si comparo la 1 con la 5 es más rosada. No sé si se entiende. A eso me refiero con un patrón recursivo. Es un patrón que determina todas las relaciones que están al interior de una, al interior de una serie. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Ya, es difícil. Vamos a revisarlo de nuevo. No, si esto es difícil, no se sientan mal. Vamos a verlo de nuevo. Vamos de nuevo. Revisemos, yo propongo que revisemos los tipos de serie completa y después hablamos de los ejemplos de cada uno a ver si así es más fácil. Bueno, tenemos series cualitativas, ¿cierto? Que se organizan según diferentes valores de una misma cualidad. Cuantitativas, que se organizan por tamaños de una magnitud. Mixtas, que mezclan cantidades y valores. Prenuméricas, que hacen referencia al número por medio de cantidades continuas o discontinuas, que es lo mismo que discretas, sin referirse a él explícitamente, y numéricas, que se refieren al número. Vamos bien. Una serie numérica es una serie donde ordenamos números de menor a mayor, de mayor a menor, de 2 en 2, de 5 en 5, bajando de 5 en 5, es decir, una serie descendente, aumentando de 5 en 5, es decir, una serie ascendente. ¿Se entienden las series numéricas? Ya, las numéricas sí, súper bien. Veamos las prenuméricas. Las prenuméricas hacen lo mismo que las numéricas, pero como todavía los niños y niñas no conocen el concepto de número, lo que usamos son cuantificadores. Entonces, quiero que ordenes estas bolsitas desde la que tiene menos elementos hasta la que tiene más elementos. ¿Sí? Quiero que ordenes estos palitos desde los que miden más hasta los que miden menos. Entonces estoy haciendo referencia a un número, sí, pues el número de medida del palito o la cantidad de pelotitas que están en la bolsa, pero no estoy usando el número en el lenguaje. Cuantificadores no numéricos, tal cual vale. Se utilizan cuantificadores no numéricos. ¿Se entienden las prenuméricas? Súper. Vamos a ver ahora las que son cuantitativas. Estoy cambiando el orden para que se vaya entendiendo, ¿ya? Las cuantitativas se organizan por un número o magnitud, es decir, ordene estas varas desde las que tienen las que miden más centímetros hasta las que miden menos centímetros. Es cuantitativa porque estoy hablando de una magnitud, que es el tamaño, pero medido en números exactos con una regla. Por eso es diferente que la numérica, porque en la numérica ordeno números. En la cuantitativa ordeno la magnitud, una magnitud de unos objetos que se puede medir, del menos pesado al más pesado. Pero al más pesado con pesa, con balanza. Voy pesando y registrando el peso y voy ordenando de menor a mayor. ¿Se entiende, Fran? Se utiliza el número, sí, pero es que acá hay que, el número está puesto en un objeto real que tiene una medida. Acá el número está escrito en una guía, en la numérica. En la numérica ordeno números, estoy operando a un nivel simbólico con mucha abstracción. En las cuantitativas mido y ordeno cantidades, magnitudes, peso, tamaño, longitud, grosor. Ordeno longitudes, o sea, perdón, magnitudes, no números explícitamente. Súper. Bueno,
Eso es porque son cuantitativas. O sea, medimos un atributo de un objeto que es una magnitud, pero la medimos cuantitativamente. Pero también hay cualitativamente, donde hacemos seriaciones en relación a una cualidad. Por ejemplo, ordena estos trozos de madera del más suave al más áspero. Eso no puedo medir la asperosidad o la suavidad con un valor. Por eso son cualitativas. ¿Se entiende? Porque miden una cualidad, no una cantidad. ¿Sí o no? Ahora sí, qué buena, bacán. Cuesta hacer esta clase siempre. ¿Ya? Y, súper. Entonces también tenemos mixtas, donde por ejemplo yo digo, ordena la vara más áspera y larga, desde la vara más áspera y más larga hasta la más pequeña, perdón, más corta y suave. Y ahí mezclé elementos cualitativos, es decir, para seriar una cualidad, con elementos cuantitativos, para seriar una cantidad. ¿Sí o no? Súper, maravilloso. Ya. Entonces, todas estas seriaciones pueden dividirse o pueden distinguirse. Podemos seriar de manera visual o de manera táctil. La seriación visual se divide en seriación figural, que dura de los 4 a los 5 años, que al igual que en la clasificación Cayetana, eh, es una seriación intuitiva, poco organizada. Tenemos la seriación operatoria, que ocurre entre los 6 y 7 años, donde realizan una seriación a partir de un criterio. Y tenemos la seriación operatoria definitiva, que aparece a los 7 años y es donde ya vamos pudiendo seriar por más de un criterio. Entonces tenemos tres etapas del desarrollo de la seriación. La seriación figural, de 4 a 5 años, donde no hay un criterio organizado. La seriación operatoria, perdón, el tanteo de seriación operatoria, de 6 a 7 años, donde va apareciendo el uso de un criterio que puede equivocar, pero que en general prioriza el uso de un criterio para determinar qué objeto ocupa qué posición dentro de la serie. Y finalmente la seriación operatoria, que aparece al final de los 7 años y que ya está consolidada esta noción. Hay también seriaciones por tacto. Estas seriaciones por tacto lo que hacen es ayudarnos a definir cuando la vista nos engaña y nos cuesta determinar cuál es el más largo o cuál es el más áspero. Lo que hacen los niños en general es comparar tocando para poder salir del error figural, que eso se refiere al error visual, de observar la colección de objetos y la figura. Bien. La seriación piagetana. Bueno, para Piaget, la estructura lógica de la seriación es un elemento sumamente importante. Por lo tanto, el tratamiento de una secuencia numérica lleva consigo el estudio de las capacidades necesarias que los niños tienen que tener para lograr hacer esta actividad. Ya es una actividad mental compleja que nos parece muy natural, pero no es tan simple de desarrollar. Para poder seriar, los niños y niñas deben tener capacidad de anticipar, por ejemplo. ¿A qué me refiero con anticipar? Saber que si tuve una varita de 15 centímetros al final de mi serie, ordené mis varitas de menor a mayor, desde la que tenía 5 centímetros, luego puse la que tenía 10 centímetros y luego puse la que tenía 15 centímetros. Entonces, el niño o niña tiene que ser capaz de anticipar que viene una varita de 20 centímetros. No exactamente el número, pero tiene que por lo menos ser capaz de anticipar que viene una varita más grande. ¿Ya? A eso se refiere Piaget con la anticipación. Escuchen. Chuta, ya. Ahí, Cata, después tú le compartes, Scarlett, las aclaraciones y que vea el video. ¿Ya? Súper. Bueno,
Otra cosa importante que tiene que ser, que tienen que tener desarrollada los niños y niñas para adquirir la seriación o desarrollarla es conocer el primer elemento de una serie y el último. Generalmente identificar rápidamente cuando uno le pasa la colección de varitas, por ejemplo, saber que hay dos polos opuestos, la más pequeña y la más grande, y que uno va a ser el primero y el otro el último. Y que si me dijeron que ordene de mayor a menor, el primero va a ser el más grande. Y si me dijeron que ordene de menor a mayor, el primero va a ser el más pequeño. También otra capacidad importante es entender cuando un elemento de la serie es diferente en un sentido anterior y diferente en un sentido posterior a los que siguen. La Cami me pregunta, ¿a qué edad debe tener claro eso? Eso lo debe tener claro Cami en la segunda etapa, porque en la primera la seriación es absolutamente azarosa. Desde la segunda etapa en adelante, en los 5 o 6 años. Sí, empezar ya a ver esa claridad en cuál es el elemento que va primero y cuál es el elemento que va después. Bueno, tenemos también la noción de que en la serie los elementos son diferentes respecto del elemento que está antes y el elemento que está después, ¿ya? Y las relaciones son distintas porque si yo ordeno varitas por tamaño, supongamos que la varita del medio es mayor que la varita anterior, supongamos la varita 1, 2 y 3. La varita 1, 2 y 3. Entonces tengo, la varita 1 es más pequeña que la varita 2 y es más pequeña que la varita 3. La varita 2 es más grande que la varita 1, pero más pequeña que la varita 3. A eso se refiere cuando hay una relación que tiene un sentido diferente entre el elemento que está antes en la serie y el que está después. ¿Sí? Porque el atributo va cambiando. Entonces, si estoy ordenando de mayor a menor, el que está antes va a ser más grande y el que está después de un elemento va a ser más pequeño. Sí, Scarlett, influye la maduración y naturalmente todos los conocimientos previos y experiencias que tú tengas. No sé si me alcanzaron a entender esa parte que les estaba comentando. Hay una relación de seriación que es diferente entre el elemento que me antecede y el que está inmediatamente después de un elemento en una serie. Si yo ordeno los números, el elemento que está, yo soy el número 5, el número que está antes de mí es el 4 y es más pequeño, y mi relación con ese número es que yo soy mayor. Y si mi número que está después es el 6, yo soy el 5, entonces mi relación con el 6 es que yo soy menor. A eso se refiere con que las relaciones entre los objetos de una serie varían dependiendo de la posición, ¿ya? La serie tiene que tener también alternancia, es decir, ir cambiando, ¿ya? También los niños tienen que ser capaces de seriar cuando seriamos de forma cíclica, es decir, ordenamos elementos de un collar y después repetimos el mismo patrón. También hay que entender que las series implican el encadenamiento aditivo. Eso quiere decir que una serie es una relación de orden que va aumentando en relación a una variable o disminuyendo. Bien, y que la seriación tiene que alcanzar un desarrollo operatorio como meta final. Denme un cachito para ver. No veo bien. Ya, no nos vamos a meter acá porque si no... Aquí hay algunos conceptos que son importantes antes de ver el organizador que estábamos mirando. Los componentes de la seriación son los siguientes. Bueno, lo primero es la propiedad asimétrica, ¿ya? Y la propiedad asimétrica en la seriación es la comparación a través de la terminología ordinal.
Es decir, se trata de distinguir las diferencias entre los elementos de una serie en relación con su posición ordinal. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto son diferentes entre sí. Es comparar los elementos que componen una serie en relación con su posición. Bien, tenemos el encadenamiento aditivo, que es la capacidad de comprender que el proceso de la construcción de una serie tiene que ver con la sucesión de siguientes. A un elemento le sigue otro, y a ese elemento le sigue otro, y a ese elemento le sigue otro, sucesivamente, y esos van variando en relación a un atributo. A, el lugar determinado. Si cada elemento usa un lugar determinado en la serie, y que se encuentra entre dos elementos de la serie, a menos de que sea el elemento inicial o el elemento final. ¿Sí? Cada elemento también ocupa un lugar que es arbitrario, es decir, está puesto ahí y depende de cómo miremos la serie. Porque si yo tengo una serie de 7 elementos, mi segundo elemento, si yo doy vuelta a esa serie, va a ser el sexto. ¿Sí? Entonces, depende de la posición en la que estemos mirando la serie, qué lugar determinado van a utilizar. Ya, el primer y último elemento hablábamos de reconocer, ¿cierto? Que hay series que tienen final y que tienen un primer elemento y un último elemento. Es decir, si yo le paso a un niño un montón de varitas con distintos largos, la serie termina con la varita más alta o la más pequeña, dependiendo de cómo yo haya pedido que serie, y no sigue. En cambio, hay otras series que sí siguen, como por ejemplo los números, ¿ya? Todo elemento es primero y último. Bueno, en una seriación, en una serie lineal, es decir, que va aumentando o disminuyendo continuamente, el último elemento de todos los que le anteceden y el primero de todos los que le suceden. Es decir, cuando yo pongo el último palito en una serie de palitos que estoy ordenando de menor a mayor, ese palito puede ser el último de una serie si la serie termina ahí, pero también podría ser el primero de una serie que comienza ahí. Todos esos pensamientos, todos esos razonamientos tienen que instalarse para que los niños puedan consolidar la noción de seriación. Uno puede quitar todos los palitos anteriores y decir, ¿de qué tamaño serían los que siguen a continuación? ¿Por qué crees tú? Irían aumentando, irían disminuyendo, ¿cierto? Uno va conversando de que, claro, este es el último elemento de esta serie, pero podría ser el primero de otra. Y la generación de serie, cuando nosotros trabajamos con niños, los niños tienen que ser capaces de generar series aditivas de números, ¿ya? Utilizando criterios ordinales, y apoyados por nosotros, tienen que ser capaces de generar sus propias series, ordenar sus cosas por color, del más claro al más oscuro, del más grande al más pequeño, etcétera, etcétera. Ya, vamos un poco a ver los materiales, porque acá aparece un elemento de la génesis de la seriación, pero yo no lo voy a ver porque encuentro que está bastante técnico y muy complejo ya, lo suficiente como para confundirlos más. Ya, cuando nosotros trabajamos con niños y niñas el tema de la seriación, nosotros debemos trabajar con la idea de construir series. Para construir series nosotros debemos trabajar criterios ordinales, por ejemplo, de mayor a menor o de menor a mayor. Pero también debemos trabajar ritmo o periodicidad, que tiene que ver más con cantidades, es decir, de 2 en 2, de 3 en 3, uno sí, uno no, combinaciones sencillas, 3 y después 5, 3 y después 5, 3 y después 5. Las series también debemos trabajarlas desde la lógica de la simetría, ¿ya? Descubrir distintas series a partir de una serie dada. Yo les voy a mostrar el miércoles
un material de trabajo que se llama Progresiones Numéricas, que es para trabajar seriación con niños en etapa intermedia, y ahí vamos a comprobar todos estos principios. Por ejemplo, en una misma serie, en un mismo conjunto de números ordenados, yo puedo descubrir 5 o 6 series en ese material. Y es bien entretenido porque cuando lo revisemos yo les voy a pedir a ustedes que encuentren la serie. Así que a dormir bien para el miércoles porque vamos a tener harta pega para pensar. También podemos iniciar nosotros la noción de tamaños relativos o cuantificadores no numéricos como más que, menos que, tanto como, trabajando la posibilidad de seriar con la balanza, trabajar con agua, trasvasijar, medir, pesar y ordenar en relación al atributo, a la magnitud. Y también mediante el reconocimiento de objetos, perdón, el reconocimiento de cantidades por manipulación, como fichitas, cartas, material de cualquier otro tipo. Entonces, para trabajar la seriación, nosotros podemos utilizar criterios más bien abstractos, como de mayor a menor, de 2 en 2, de 3 en 3, o descubrir diferentes series, y podemos trabajar con material concreto, manipulación de cantidades continuas en distintos tipos de recipiente para poder ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, y también el reconocimiento de cantidades en porotos, fichas, cartas, etcétera, o cualquier otro material concreto. Eso es lo que teníamos que ver de clasificación y seriación, y con eso terminamos el desarrollo previo al número y nos adentramos ya en numeración, adición, sustracción, multiplicación, división y recta numérica. ¿Qué les parece? Yo sé que esta materia que les acabo de pasar es complicada, lo sé. A todos nos costó un montón. ¿Sí? Vale, ¿es el mismo que les mandé la otra vez? Es el mismo link, vale. Que la Paulita lo convirtió en un PDF. Ya. Sí, sí, no hay problema, vale, yo se lo mando. Ya. Yo sé que esta materia es complicada, como les decía. Y hay que volver a leer el Power muchas veces para entenderlo, tomar sus apuntes. Bueno, así es la pega. Así que, así es la universidad. Eso, les dejo un abrazo de ánimo. Nos encontramos el miércoles para revisar ya número y trabajo con número con niños grandes. Niños ya, niños grandes, de primero, segundo básico, enormes. Y empezamos a acercarnos ya al trabajo y a la construcción de materiales con números, fracciones, cajas McKinder, rectas numéricas, tableros, ábacos, etcétera. Otro tipo de trabajo eh, mucho más orientado a la operatoria y a la numeración. ¿Hay alguna pregunta con relación al trabajo? ¿Tienen alguna duda? Cami. Parece que la Cami se nos desconectó, se nos fue o volvió. Volvió. A ver, voy a ver al tiro el chat. La planificación asociada a un tema para la caja de lógica. Sí, como me estás preguntando tú si es que es igual que en escritura. No, no es un requisito de este plan porque es muy corto, son 2 sesiones. Sí, entendí. ¿Alguien más? Ya, miren, cualquier pregunta. Sí, pues Fran, si la idea, o sea, es bueno ir alternando igual, pero depende de si tu diseño didáctico queda bueno así, dale. Y me pueden escribir por WhatsApp, ni un problema, pero hasta una hora prudente, ¿ya? Por ejemplo, hasta las 8 de la noche, 9, y el sábado hasta las 12 del día, y a mí no me molesta para nada. Yo pudiendo, a veces me demoro, pero respondo en general. Si tienen alguna duda existencial con el trabajo. Ya, pues,
Oye, descansen. Gracias, Paulita, qué amorosa. Mira, vale, la Pau subió el link. Gracias, Pauli, eres un sol. Ya, antes de que nos despidamos, los que no tienen sus cuadernos ordenados, los que no han hecho el trasvasije de los Power a sus cuadernos, este es el momento de no retorno. Hágalo el fin de semana si es que tiene las posibilidades de tiempo y si no las tiene también. Pase al limpio las clases, vea los videos, los que no lo han hecho. Estoy hablando de los que no han podido, no se han podido conectar al Cristóbal, un abrazo grande, ojalá pueda sumarse pronto. Mati, ordenar sus cuadernos, la Scarlett, la Cata, la Francisca Barriento, los que han tenido problemas de intermitencia con la conexión principalmente, pasar al limpio y registrar, porque o si no, esta cuestión se va a volver un tremendo caos. ¿Ya? Es mucho lo que llevamos avanzado ya y no podemos tener desorganizada la información. Espero que podamos hacer algo como lo que hicimos en escritura con cálculo también, para ordenar la información de lo que hemos aprendido hasta ahora. Me cuentan si a ustedes les parece, para que lo podamos preparar eh, también. Sí, yo creo que es buena idea ir mirando esas relaciones. Modo eliminar Netflix. Eso es muy bueno, Cata Alvear. Cata, ¿te escuchamos? ¿O se te levantó la mano así nomás? Ordenar la información es muy importante, establecer relaciones. Catita, Scarlett, ¿tú querías hablar? Ah, ya, es el celo, ya. Eso entonces, pues, quedo disponible a sus comentarios, les mando un abrazo grande, muchas gracias por su paciencia y por conectarse en un día como hoy, que es viernes, que no les corresponde.